Amigos, luego de enterarnos por parte de Epigmenio Ibarra de haber sido notificado como ya tener su última participación este miércoles en, pues, Siroco por la mañana, ¿no? Pero algo que nos sorprende es que quisiéramos saber realmente qué es lo que, o a lo que se refiere más, mejor dicho, el mismo Epigmenio Ibarra al decir que les ganó la rabia. Sabemos cuál es la rabia, pero es que hubo un pleito detrás de todo esto. Había un pleito detrás de cámaras que al parecer aquí en entrevista Epigmenio Ibarra fue desglosando poco a poco con Poncho mismo. A mí me interesa porque Poncho Gutiérrez ha estado al margen de ser uno de los periodistas con mucho respeto y mucho cariño por el pueblo de México. Así que vayamos a ver esta entrevista que a mí me parece que es la entrevista que hace encabritar, vamos a decirlo así, al mismísimo Ciro Gómez Leiva y bueno, también a Olegario Vázquez Hiera, el mismo dueño de Grupo Imagen, que lo mandaron correr. Pero lo mandaron correr, o más bien le pidió fuertemente a su jefe que sacara a Epigmenio del programa porque lo hacía llorar demasiado, lo hacía exhibir demasiado. Vayamos a escuchar esto poco a poco porque se puso bueno las confesiones de Epigmenio Ibarra. Primera vez que nos toca hacer una entrevista acá, pantalla y pantalla. Epigmenio, hay muchas dudas, la gente es muy morbosa, incluido yo. Queremos saber un poquito el trasfondo de lo que acaba de pasar. La decisión que tomó Ciro Gómez Leiva, ¿fue decisión de él? ¿Fue decisión de Grupo Fórmula? ¿Por qué ya no vas a hacer, bueno, tú y otros invitados que tenía Ciro en su espacio en radio, pues alguien decidió que ya no, que no habrá invitados, ni pro 4T, ni anti 4T, ni los que dicen que critican parejo? ¿A qué se debe esta escasez de invitados? Mira, a mí me preocupa algo que está en el fondo de todo esto, la arbitrariedad de las decisiones. A mí Ciro en la mañana me mandó un mensaje diciéndome que le había informado a Jaime Azcárraga, el dueño de la radiodifusora, la decisión de prescindir de la barra de opinión y que mi última colaboración sería la semana que entra. Que ya me había comentado esto, y en efecto, nosotros hablamos de la posibilidad de que después de las elecciones él se retiraría y yo me retiraría, pero lo cierto es que al final me dijo, me voy a España, seguimos. Creo que hace 2 semanas, de los muchos debates que hemos sostenido, unos muy ríspidos, el penúltimo, pasó los límites aceptables, tanto para él como para mí, sobre un asunto que yo había tratado muchas veces con él. Hace mucho tiempo yo le dije, aquí estoy, esperando que pidas perdón por Ayotzinapa. Y se puso furioso y discutimos y tal. Y en general, un tema mío ha sido desde hace muchos años la relación entre medios y poder, y sobre todo entre los líderes de opinión más influyentes del país, y el viejo régimen y la derecha. Y esa discusión ha sido constante y hemos tenido... Algo que Ciro Gómez Leiva nunca va a aceptar. ¿Cómo va a aceptar que su charlatán, el Calde Drinks, sí fue el mercenario que entró por la puerta de atrás y bañó de rojo este país? ¿Cómo y cuándo? Muchos debates. Él trae esta cosa de que yo soy un vocero del poder y soy parte de la élite y que no pongo pruebas, y yo le digo, perdóname, lo mío es opinión y es análisis. Y resulta que en mi penúltimo artículo hablé de la rabia como un factor que contamina y vicia lo que los más influyentes líderes de opinión dicen, porque no veo en ellos ni un ápice de autocrítica. O sea, me parece que para nadie es un secreto que las figuras más relevantes de la radio, la televisión y la prensa, pues son francamente anti 4T y muy específicamente odiadores de Andrés Manuel López Obrador. Para nadie es un secreto, y lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo, que para mí es un honor estar con Obrador y estar con Claudia, y que esto que está pasando es por lo que he luchado una muy buena parte de mi vida.
¿En qué punto dirías que la crítica de algunos personajes de esos de los más famosos ya suena más a odiar a un proyecto político y ni siquiera a ser fuertes críticos, digamos, de la presidenta? Que tú digas, no, esto ya se siente a odio. ¿Cómo te das cuenta de eso? ¿Cómo puedes evaluar una cosa de la otra? Porque hay que analizar su comportamiento a lo largo de los años y en la campaña electoral. Porque hay que analizar su comportamiento con Xóchitl. Son los inventores de Xóchitl. Porque hay que analizar su comportamiento con López Obrador y porque hay que analizar su comportamiento con las figuras del viejo régimen y su soberbia. A Peña Nieto le tocaban la puerta, a Calderón le tocaban la puerta. A López Obrador, que es el único que se ha sometido al escrutinio público, nunca se presentaron en la mañanera. Porque ellos están acostumbrados a que la historia pida cita en sus estudios. Y no es así. La historia ocurre en las calles, ocurre en Palacio, y a Palacio hay que ir. Y porque han sido todo cuando yo entrevisté a López Obrador en Palacio, porque pedí la entrevista. Y partí de un principio. Si el hombre que dirige el país está encerrado en Palacio y ese hombre se comunica con la gente y se nutre de la gente, ¿qué pasa cuando está solo? Quiero saber qué estás pensando. Y él tomó la piedra y dijo, ven, pero ellos no lo hacen, salvo Jorge Ramos, que se presentó en la mañanera en 4 ocasiones. Nunca se presentó López Dóriga, menos Ciro, tampoco Carmen Aristegui. Por esa soberbia. La historia no ocurre en los estudios de televisión, ni en los gabinetes de los diarios, ni en sus oficinas. Entonces, pues sí, crítica yo la entiendo, pero esto no es crítica. Esto es tomar partido. Y hay que tener la honestidad de reconocer de qué lado estás. A mí me cuelgan todos los sanbenitos. Ahora, la pura verdad, en el terreno reporteando, yo a ninguno de ellos los he visto. No los vi en la guerra, en muchas guerras, nunca los vi. No los veo en las calles. Yo con mi cámara al hombro he andado en las calles de este país hace muchos años. Aquí hay un vicio del áncor del noticiero, que es la figura sagrada, o del columnista. Pero no pisan las calles. Y al que pisa las calles y se atreve a buscar y dice yo tomo partido, dicen es un propagandista. A mí me dicen propagandista, me dicen Goebbels, y yo 2 veces pedí derecho de réplica. Una en imagen, porque Ciro se atrevió a decir al aire que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro era un programa diseñado para beneficiarme a mí. Porque me vio filmando en un evento en Tlalnepantla. Exigí que aclarara que eso no era así. No quisieron pasar imagen, lo obligaron a leer una carta y acto seguido dijo, pero el evento se celebró en los estudios de Argos. O sea, en los estudios de Argos metimos 10,000 personas. Y luego me dijo Goebbels en Radio Fórmula. Y yo dije, no, a mí no me comparas con el peor asesino y lo haces desde la impunidad de tu micrófono para que te escuche toda la gente que te escucha. Y ahí sí metieron un video. Entonces, pues eso dice uno. El otro, Loret, me trae y Raimundo Riva Palacios arma sus patrañas. El día de la discusión, un día después, Ciro dijo que había una campaña en su contra financiada ilegalmente con dinero público. Así lo dijo, sin mostrar prueba alguna. El hombre que durante toda la campaña electoral me negó la existencia de una operación de guerra sucia electoral en redes, documentada ampliamente. Y me dijo, ¿qué pruebas tienes? Entonces, la verdad, así son. Me quieren desacreditar. Pues, ¿qué más da que me digan propagandista? La última vez me dijo, ¿y qué piensas que digan que eres propagandista? Pues seré propagandista. Seré propagandista. Yo estoy muy a gusto con lo que está sucediendo en México. Me siento privilegiado. Por esto hemos luchado. Y la verdad, contar lo que sucede en México es una pasión para mí.
Y en esas marchas que he documentado en los últimos 40 años, pues no los he visto en la calle, ni a López Dóriga, ni a Raimundo Riva Palacios. Tampoco vi a Raimundo en Bagdad, y él dice que estuvo en Bagdad. Qué fuerte. Pues igual y sus fuentes periodísticas fueron... Todos lo vimos, todos fuimos testigos de esto mismo, así que cuando quieren venir con esa vieja retórica, Ciro Gómez Leiva y el resto, pues obviamente se les cae a Loret, a López Dóriga, que vimos que salieron en la defensa del mismísimo Cirito. Que es triste escuchar esto, ¿no? O darnos cuenta, mejor dicho, de esto mismo. Vayamos y continuemos con estas últimas preguntas que de verdad es que va poco a poco soltando la sopita. Él es víctima de una campaña del régimen del que tú eres vocero, del que tú eres Goebbels y vete a saber cuántas cosas más. ¿Tiene sentido seguir en espacios así? ¿Se rescata algo? ¿Se le habla a alguien? ¿Un epigmenio en esos espacios? ¿Le está hablando a alguien? ¿O cuál es el objetivo de prestarse a esos espacios? Mira, yo crecí en el periodismo de la mano de un personaje extraordinario que se llamaba Mario Zapata. Era un periodista español que pasó 17 años en la cárcel de Franco. Salió de la cárcel de Franco y asumió el nombre de Mario Zapata, se llamaba Antonio Rodríguez, y asumió el nombre de Mario Zapata, un líder estudiantil fusilado junto a Farabundo Martí. Y ese hombre me dijo una vez, donde te abran el más mínimo espacio, cuélate. Y ahora viene una parte importante donde... ¿Qué llevó la cancelación del programa? Sabemos qué, pero que nos lo cuente el mismísimo Epigmenio. ¿Qué hizo que lo corrieran, obviamente? Mira, le ganó la rabia. Le ganó la rabia porque se sintió aludido, se puso el saco y leyó mal. Siempre. Y entonces te acusan de intolerante. Porque, por ejemplo, en el caso de la compañera que estaba hablando de que habían sido ferozmente reprimidos y gaseados, pues yo no toleré que mintiera. Le dije, estás mintiendo, no se usaron gases lacrimógenos. Y cometí un error, porque le dije, ¿cómo se ve que no te han gaseado lo suficiente? Porque quien ha sufrido el impacto de los gases lacrimógenos sabe que son los gases lacrimógenos. Y en este sexenio, y tampoco en el de López Obrador, se usaron gases. Como usó Peña gases con nosotros. A mí sí me han gaseado y es horrible. Y con Ciro te dice, contéstame, pues le faltó usar el Tehuacán, como usaban los viejos judiciales. Es una estrategia. Te empieza a gritar y a dar órdenes terminantes para intimidarte y, según él, exhibirte. ¿Qué pasó? Se exhibió él de tal suerte que los que pagaron el pato fueron los otros que participaban en el espacio. Porque ni modo que dijera, ya se va Epigmenio. O sea, ¿tú crees que esta decisión, ahorita nos vas a decir quién crees tú, si fue completamente de Ciro o fue de los directivos, fue, o sea, correr a todos los invitados, era pues ni modo que solo corramos a Epigmenio, pues ni modo, todos pagan, ¿es lo que estás afirmando? Mira, yo lo que puedo decir es que la relación se descompuso gravemente y que ya venían avanzando los debates cada vez más ríspidos, pero este último ya no fue debate. Yo todavía le dije, yo vine aquí porque nos queda la palabra. Y le dije, permíteme leer. Porque él dijo, me insultaste. Yo no lo insulté. Pero mientras eso me dijo, tú no mientes, patrañas, no muestras pruebas. Y yo dije, lo que he dicho aquí, lo he dicho 1000 veces en la misma mesa. Y lo sostengo. Y me dice, traicionaste porque yo te conté mis planes. Y dije, yo no hablé de tus planes. Yo no dije que tú te fueras a esconder. Dije que Madrid se había convertido en el escondite de la derecha. Eso dije, eso está escrito. Y se lo leí cuando me dejó. Sí. Pero utilizó esta estrategia y creo que en el fondo ese es el asunto que tenemos que resaltar. La decisión unilateral de yo soy el dueño del espacio, yo se lo dije muchas veces, Ciro, tú eres el dueño del espacio y no se puede hablar más que en los términos que tú determinas. Bueno, cuando él decide, se acaba el espacio. Está bien, es su espacio, pero no es su espacio. Ninguno de los espacios es realmente nuestro, ni tuyo, ni mío. Y el debate, ventilar las ideas, es lo que el público quiere, y lo que el público necesita, y lo que es la tarea de la prensa de opinión.
pero la realidad es que tienen copados los espacios más importantes de los medios. ¿Qué va a pasar? Pues no sé, ya yo no culpo a Radio Fórmula porque me atengo a los hechos. El mensaje de Ciro es concreto. Le informé al dueño de Radio Fórmula que terminaría con el espacio de opinión. Y a ti te dije que eso se podía terminar después de las elecciones. Sí, me dijo, después me dijo, me voy a España, pero voy a seguir transmitiendo. Y yo dije, bueno, pues seguiremos transmitiendo. Entonces, la verdad, esta gente que habla con tanta soltura de la deriva autoritaria, les encanta lo autoritario. También lo que tenemos que decir es que ustedes representan un vendaval de frescura, porque aquello es lo viejo, aquello es muy viejo. Si algo me satisface de lo que ha pasado, es que hubo por lo menos un estremecimiento en un espacio tan formal. Y hubo un intento de hacer un contrapeso, y también estoy agradecido por los buenos momentos con Ciro. Creo que el Fisgón tiene razón en una cosa que dice. Cita una frase que dice que la cabeza piensa donde están los pies. Y que el hecho de que Ciro esté en España, rodeado de personajes tan oscuros, que lo han de considerar poco menos que el mártir de la libertad de expresión, lo ha hecho radicalizar su pensamiento, y eso da pena, porque está volado. Decir lo que dijo de López Obrador es absolutamente inaceptable. Pero muchas gracias, mi querido Poncho. Y bueno, pues hasta aquí queda este video. Yo creo que nos vamos a dar cuenta y nos estamos dando cuenta de que Pigmenio Ibarra sabe y reconoce que la rabia les corroe, les gana. No tuvieron la coherencia y que el programa está devastado, que está en quiebra porque la audiencia, el pueblo, está más que consciente. Que el pueblo es quien manda, es quien pone y quien quita. O díganme si me encuentro equivocado, déjamelo en los comentarios y por igual te invito a que me apoyes dejando tu like y compartiendo la nota para llegar a esos mexicanos que aún nos hacen falta. Señores, suscríbete, activa la campanita que aquí no te cobramos ni un solo peso. Vámonos riendo, señores, porque aquí espantan. ¡Vámonos! Que tengas excelente inicio de semana.